Vamos a empezar esta serie de vídeos explicativos respecto a la sintaxis repasando los conceptos de la oración simple. Muy importante que tengáis claras las funciones sintácticas que se derivan de esta oración simple porque al fin y al cabo después las vamos a aplicar a la oración compuesta. Entonces vamos a analizar la oración simple. Carlos, el vecino de mi casa, se queja siempre de la mala suerte en las oposiciones. A primera vista podéis observar ya que solo disponemos de un verbo en forma personal, con lo cual estamos ante una oración simple. El verbo es se queja. Ya explicaré después el porqué de este se. Por lo tanto, aquí tenemos la oración dispuesta para ser analizada y lo primero que tenemos que averiguar o identificar son los núcleos. Los núcleos que constituyen el predicado y el sujeto, es decir, el núcleo verbal, que será un verbo en forma personal, que será el sintagma verbal predicado, y el núcleo del sujeto. En este caso, como he dicho antes, tenemos se queja como núcleo verbal de este predicado y el se queja tiene que ir junto porque el verbo quejar es un verbo pronominal. Esto quiere decir que exige siempre un morfema o una marca para completar el significado. Por eso se queja. No puede ser queja y ya está. No tendría sentido. Carlos, el vecino de mi casa, queja siempre. Necesitamos una marca, un morfema a su lado para que tenga sentido. Por eso, en este verbo siempre se construye con morfemas. Me quejo, te quejas, se queja, nos quejamos. Por lo tanto, sería el primer núcleo. En un segundo núcleo, que sería el núcleo del sujeto, vendría a ser Carlos. Porque, como vemos, está en tercera persona igual que el verbo, está en singular igual que el verbo, y concuerda. Si cambiamos Carlos a ellos, tendríamos que cambiar se queja por se quejaron. Por lo tanto, tenemos los dos núcleos, el núcleo verbal, que ya he dicho que es este verbo pronominal, y el núcleo nominal del sujeto, que es Carlos, que sería un sustantivo. Una vez hemos establecido los núcleos, vamos a marcar los límites y, como veis, en verde os señalo los complementos que tiene este núcleo nominal, el vecino de mi casa. Sin embargo, en el núcleo verbal lo tenemos como complementos siempre de la mala suerte en las oposiciones. Y así hemos establecido los dos constituyentes básicos de la oración, que son el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado, que en este caso es predicado verbal porque es un verbo predicativo. Si nos ocupamos del sujeto, tenemos el vecino de mi casa, que es un complemento y una especificación de lo que es Carlos. Por lo tanto, el vecino sería un sintagma nominal que con de mi casa, que sería un sintagma preposicional, complementaría al nombre vecino. Y por lo tanto, sería un sintagma nominal en aposición. Acordaos, las aposiciones explican sustantivos anteriores. Algunas características de estos sustantivos anteriores suelen ir entre comas, como en este caso, y suelen ser sintagmas nominales. Con esto tenemos resuelto lo que sería el sintagma nominal sujeto. Respecto al sintagma verbal predicado verbal, ya hemos dicho que se queja sería el verbo núcleo verbal, y después tenemos de la mala suerte. Atención, quejar no es un verbo transitivo, es decir, no necesita complemento directo. Por lo tanto, aquí tenemos un de que también obliga a aparecer siempre con queja, es decir, que yo no puedo decir se queja algo, siempre se queja de algo, siempre es con la preposición. Esto hace que veamos que la mala suerte es un sintagma nominal, que de es un sintagma una preposición y que por lo tanto todo constituye un sintagma preposicional complemento de régimen verbal. Esto quiere decir
que es un sintagma preposicional necesario para el verbo quejar, porque siempre es quejarse de. Y los otros complementos son mucho más sencillos. Tenemos siempre que es un adverbio, por lo tanto sintagma adverbial, complemento circunstancial, y en las oposiciones serían sintagma nominal las oposiciones y en una preposición que hace de enlace, y por lo tanto sería un sintagma preposicional complemento circunstancial. El tipo de complemento circunstancial no hace falta especificarlo. Y con esto ya tenemos resuelta esta oración de repaso, que sería una oración simple, enunciativa, afirmativa, predicativa, intransitiva, activa, como tenéis aquí abajo. Así que os recuerdo que la oposición es un complemento que explica un sustantivo anterior y también que el morfema verbal es aquella partícula que acompaña a verbos de forma obligatoria, que los convierte en verbos pronominales y que por lo tanto no podemos eliminar de su significado.